se ha hablado tanto de esta cuestión del compromiso del escritor que me haces acordar ahora a un humorista latinoamericano que dijo que los escritores, en vez de comprometerse tanto, harían mejor en casarse. Yo desde ese punto de vista estoy casado y entiendo que la noción de compromiso es una noción muy seria, pero que se ha prestado y se presta a muchos malentendidos. Yo me limito a dar mi punto de vista, que consiste en sostener muy sencillamente y muy claramente que el compromiso central, capital de un escritor es ser un escritor dando el máximo de sus posibilidades, haciendo todo lo que pueda hacer como escritor, porque esa es su manera natural y su máxima posibilidad de transmitir elementos que, en definitiva, son elementos revolucionarios en la medida en que actúan sobre su pueblo, llegan como levadura a su pueblo y ayudan a cuestionar, a crear problemas, a resolverlos muchas veces, y en todo caso a compartir puntos de vista que no siempre son bien analizados y bien criticados y bien conocidos. En ese sentido, entonces, insisto en que el compromiso central de un escritor es ser un escritor sin la menor concesión, porque esa palabrita compromiso tiene el inconveniente de que en muchos planos y en muchos sectores se tiende a imaginarlo como la obligación del escritor de bajar la puntería y escribir para la inmensa mayoría, para la mayoría de la gente, lo cual me parece perfectamente bien y perfectamente natural en el caso de muchos escritores, pero sucede que hay otros que están en un plano más experimental, en un plano de búsquedas más complicadas, y la peor traición a su propio pueblo y al destino de América Latina sería dejar caer eso buscando una simplificación que en definitiva no le va a servir a nadie. Entonces, esa es mi primera acepción de la noción de compromiso, pero no es toda. Hay una segunda parte que es absolutamente capital, porque en América Latina hay muchos admirables escritores que son unos perfectos reaccionarios, unos perfectos conservadores y que le hacen el juego a nuestras peores dictaduras y a nuestras peores tiranías. Entonces, el hecho de ser un gran escritor no significa cumplir con un compromiso. El compromiso es doble. Por un lado, dar el máximo como escritor, y eso es lo que yo trato de hacer y lo haré hasta el fin de mi vida. Pero en segundo lugar, hay que responder también con la conducta personal, con la conducta ideológica, con la conducta política. O sea que yo estimo que mi compromiso con respecto a mi pueblo y a América Latina lo cumplo no solamente cuando escribo, sino cuando voy a participar, para darte un ejemplo, no sé, en las sesiones del Tribunal Bertrand Russell o en la reunión del Tribunal de los Pueblos que justamente se acaba de constituir estos días en Italia, cuando cumplo una acción que significa una denuncia, un ataque, una tentativa de echar abajo esos sistemas siniestros que están alienando, explotando y destruyendo nuestra América Latina. El paralelismo, la coincidencia de esas dos cosas en el trabajo de un escritor, ese es el verdadero compromiso. En ese sentido yo no estoy comprometido, te repito el chiste, estoy casado. Bueno, yo no creo tener ninguna vocación ni capacidad para ser embajador de nada, salvo en sentido muy figurado. Y en cuanto a los objetivos de un escritor, yo he dicho muchas veces y lo creo fundamentalmente que no soy un escritor profesional, es decir, que nunca he tenido objetivos de escritor. Los libros me han llegado porque en determinados momentos sentía la necesidad de escribirlos y se han ido acumulando. Pero, dicho eso, es evidente que en la actualidad soy, como tú lo dices, un escritor muy leído, tanto en América Latina como en Europa. Y entonces ahí sí hay un objetivo que yo puedo cumplir, que ya no tiene nada que ver con la literatura misma, porque en ese plano yo sigo considerándome un aficionado que escribe cuando le da la gana.
Pero sí hay un objetivo que yo puedo cumplir y que forma parte de mi compromiso como latinoamericano con la causa de nuestros pueblos. Sería culpable, me sentiría profundamente culpable, si teniendo la posibilidad de hacer llegar con una facilidad que otros no tienen, todo tipo de mensajes, todo tipo de ideas e incluso todo tipo de acciones, yo no lo hiciera. Eso, si yo me refugiara en una torre de marfil, si me limitara a ser un escritor por mi placer de ser escritor, entonces no cumpliría con mi deber, no cumpliría con eso que hemos calificado de compromiso. En ese plano, entonces, sin ningún objetivo literario y sin ninguna embajada, es cierto que puedo utilizar y utilizo el hecho, por ejemplo, de que mis libros hayan sido traducidos en tantos idiomas, porque cada una de esas traducciones es una frontera que se abre hacia una cultura diferente. Y si esa frontera se abre y los lectores de ese país me conocen a mí, y cuando digo me conocen a mí me refiero además a todos mis colegas latinoamericanos que puedan ser traducidos, y hay muchos que son traducidos y cada día más, puesto que hay un gran interés por nuestras letras. Eso sí es un trabajo útil, porque inmediatamente hay todo un pueblo, toda una cultura que por la puerta de nuestros libros entra en nuestra problemática, entra en nuestras angustias, en nuestros deseos, en eso que llamábamos la búsqueda de identidad, y entonces son pueblos a los cuales se les puede hablar, y ahí entra el Julio Cortázar que va al Tribunal Russell, o que va a un congreso en Polonia, o que va a un congreso en Italia, porque estoy hablando ahí con gente que ya nos conoce, no digo ya que me conoce, que nos conoce como latinoamericanos. Entonces el contacto es fácil. Y de ahí salen entonces grupos decididos a luchar también contra las dictaduras latinoamericanas, que pueden proporcionar apoyos de todo tipo, ideológico, incluso apoyos de tipo práctico. Vos ves que en ese sentido, bueno, sí, los objetivos trato de cumplirlos y me siento muy contento como, por ejemplo, como en el caso de Polonia, ya que lo citaba. En Polonia hay una editorial en Cracovia que ha editado ya 100 libros de autores latinoamericanos. Es un caso realmente extraordinario, porque hay muchos países del occidente que se jactan de sus industrias editoriales y que no tienen ni un solo editor que haya editado 100 libros de nosotros. Pues en Cracovia lo han hecho, y entonces todo el pueblo polaco está leyéndonos a los latinoamericanos con un enorme interés. Eso significa alianzas, alianzas ideológicas, alianzas en el plano de la libertad, alianzas en lo que estamos necesitando en esta hora tan dura para América Latina, donde predominan las dictaduras, donde el exilio es lo que tratábamos de decir hace un minuto. Bueno, entonces te acepto lo de embajador y lo de objetivos, pero así, solamente en un plano figurativo. Yo no tengo ninguna relación con la escritura. Es la escritura que tiene relaciones conmigo. Invierto la fórmula porque es cierto. En general yo estoy en un estado de disponibilidad y luego estoy en el ómnibus o en la calle o tomando un café y bruscamente hay algo que me incita a escribir. Yo siento que no me pertenece a mí eso, es algo que viene desde fuera o probablemente desde dentro, pero siempre me da la impresión de venir desde fuera, como si escuchase una música. Ahora, esa música toma enseguida la forma de palabras, una primera frase, una primera idea, incluso una imagen, una imagen que se va a convertir en un personaje. Y entonces lo único que me queda es obedecer. Y a partir de ese momento soy un poco, digamos, el medium de eso, es decir, que tengo obligadamente que ir a mi máquina de escribir, yo escribo a máquina, y empezar a trabajar. Pero el primer impulso no tengo nunca la impresión de que es mío, sino que me viene como desde fuera, como desde otra dimensión. Ahora, claro, la segunda parte de tu pregunta se tiene que ajustar lógicamente a eso. ¿Cómo trabajo? Bueno, ya te dije que no me considero un profesional, soy muy vago, es decir, que
puedo pasar mucho tiempo sin escribir y después de golpe puedo estar obsesionado durante un mes y muchos meses con una novela o con una serie de cuentos que vienen en forma de ciclo. Pero es sumamente irregular, no tengo esa disciplina, muy admirable por lo demás, de escritores que todos los días a las 9 de la mañana se ponen en su máquina hasta las 2. Me resultaría completamente inconcebible ese tipo de trabajo. Soy una especie de francotirador de la literatura. Hago las cosas cuando me vienen y cuando el impulso es más fuerte que yo. Pero no lo hago nunca de una manera profesional. Y claro, entonces es un placer. Por eso creo que siempre he insistido mucho en los aspectos lúdicos de la literatura. Para mí no es esa especie de drama del que hablan muchos escritores, y supongo que honestamente, para quienes escribir es una tortura, un sufrimiento, no. Para mí la literatura, la escritura es un poco como el amor, es un placer, es un juego lúdico al que me doy. Ahora, dentro de eso entra el drama, entra el sufrimiento, entra todo lo que quieras, como sucede también en el amor, por ejemplo. De modo que, en definitiva, yo entiendo que hay un puente muy estrecho en mí entre la literatura y el erotismo. Son juegos muy parecidos. El público te conoce sobre todo por tus cuentos y por tus novelas. ¿Puedes tú decirnos cuáles son las técnicas de cada género y las dificultades intrínsecas de cada uno de ellos en su proceso de creación? Menuda pregunta, pero en fin, se puede contestar un poco con imágenes, con figuras. Yo lo he dicho, además, ya lo he escrito y repito una cosa que sigo creyendo. O sea que para mí el cuento lo he visto siempre como una esfera. Es decir, es una forma cerrada, y para mí un cuento solo es perfecto cuando se aproxima a esa forma perfecta en la que no puede sobrar nada y en la que cada uno de los puntos exteriores tiene que estar a la misma distancia del centro. En cambio, la novela la veo como un árbol. Si tienes un tronco del cual salen ramas, o sea que se puede bifurcar, la rama a su vez se divide en subramas. O sea que el cuento es un orden cerrado para mí y la novela es realmente el orden abierto. Eso supone lógicamente técnicas muy diferentes. En el caso del cuento tiene que existir desde la primera palabra, tiene que estar ya de alguna manera contenida la última, aunque en mi caso yo nunca la sé. Yo no sé cómo van a terminar mis cuentos, pero sé de todas maneras que se va a cerrar, que se va a completar como el vuelo de un boomerang. En cambio, la técnica en la novela, y esa es la gran maravilla también de la novela, es que siendo abierta, tú te lanzas y los personajes comienzan a vivir un poco por su cuenta, como le pasó a Cervantes con el Quijote, más que conocido el ejemplo, y me pasó a mí con muchos personajes. Entonces hay la cosa maravillosa de la novedad, de lo inesperado, el pensar que ibas a ir en una determinada dirección y el arbolito te saca una rama o una flor por otro lado. Así que el cuento es la exigencia, tiene algo de fatal. Y en cambio la novela te da la compensación de la improvisación, de la libertad. Es la diferencia entre el jazz tradicional, que sería el cuento, o la música de cámara, una sonata, y el free jazz, o las formas actuales de música completamente abiertas.